Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al Congreso de Tantra, Armonía y Sexualidad. Hoy con Jonas Ñana. Él es terapeuta familiar y de pareja. Es alguien que ha recorrido durante más de 10 años la experiencia en sí mismo sobre la terapia sistémica. Qué duda cabe de que es fundamental encontrar todas esas pautas que nos dan la sintonía con nosotros mismos alrededor de todo lo que se nos mueve alrededor de nuestro propio sistema familiar y de ancestros, de antepasados. Hoy hablamos de conciencia e integración de la masculinidad auténtica y profundizamos sobre la mujer sigue al hombre y lo masculino sirve a lo femenino. Es una magia preciosa el estar contigo, Jonas, para hablar, para profundizar de todo esto. Háblanos un poquito sobre ello. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Agradecido de la invitación al Congreso, bueno, que me gustaría ver también, escuchar y participar de todos los otros ponentes, ¿no? Dinos un poquito sobre este título que nos abre, la conciencia e integración de la masculinidad auténtica. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos ofreces para empezar a transmitir sobre esta? Bueno, sí, a primeras suena un poco pretencioso, ¿no? Porque masculinidad auténtica, ¿qué se refiere, no? Auténtica como un hecho comparativo con otra que no es auténtica. No me refiero a eso, no es... Bueno, un poco de marketing, ¿no? La que tienes que poner esas frases que llamen la atención de alguna manera, pero... Es importante que partamos de una base, ¿no? Que luego, claro, las palabras se abren y de eso hablamos. Vamos a La idea es terminar. que cuando uno conecta con su autenticidad, ¿no? Y en ese sentido, para mí, expresar este binomio, esta tándem, ¿no? Que se complementa de lo femenino y de lo masculino energéticamente, claro, tiene muchos matices y se puede explicar de tantos niveles como seres humanos hayan, ¿no? Al final es la comprensión universal de la conciencia y de la vida, ¿no? Entonces, en mi recorrido, por un lado vital, personal, y el otro desde la mirada sistémica, he ido pudiendo, y también gran parte a través del yoga, la mirada, ¿no? del yoga, he podido ir experimentando y percibiendo y comprendiendo desde mi ingenuidad, ¿no? y mi mi propio recorrido, pues esto, qué significan estas cosas, ¿no? ¿Qué implican? Entonces se puede llevar, y la frase ya lo empieza a mostrar, ¿no? Para mí está la dirección. Hay un aspecto que es mucho más concreto, que es cómo se expresa lo femenino y lo masculino en el hombre y en la mujer, ¿no? Y hay otra parte que es mucho más, vamos a decir, abstracta o universal, que sería lo femenino y lo masculino, como términos en sí. Entonces, bueno, no sé, yo prefiero que me preguntes porque si no, las explicaciones quedan como muy filosóficas. Me parece más interesante que me preguntes en relación a ti misma, a tu interés, a tu curiosidad y a tu entendimiento, porque de esta manera se genera un diálogo mucho más vivo. Si no hablo como de teoría, y bueno, al final la teoría está en los libros, ¿no? Me encanta y que compartamos desde ahí. Pues lo que pulsa un poco ahora, lo que siento, Jonas, es en relación a la vulnerabilidad, ¿verdad? Hablamos de esta danza, de la energía femenina masculina, de esta integración, más que de equilibrio, hablábamos de danzarnos, ¿verdad? En este encontrarse de los opuestos que se atraen dentro de nosotros mismos y esta vulnerabilidad, ¿cómo se expresa? Tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Cuando una mujer expresa ese vacío, ¿sí? Esa ternura que exhala, ¿no? El sentir en cada instante que surge
y quiere compartirlo, ¿sí? Por ejemplo, con el hombre. ¿Cómo es ese compartir con el hombre, ¿no? El hombre comprende esta vulnerabilidad que se abre en nosotras cuando empezamos a tener un montón de sentimientos y de emociones que se dan y a veces ni siquiera sabemos expresar qué es lo que es aquello, simplemente ocurre. ¿Cómo Hablamos acogéis vosotros esta emocionalidad? Y viceversa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotras con vosotros cuando os permitís el ser vulnerables? Bueno, como es obvio, esto mismo se puede responder de muchos niveles. Se puede responder de la dimensión emocional, espiritual, energética, comunicacional. Pero para hacerlo breve, primero un apunte. Los hombres no hacen las cosas de una manera y las mujeres no las hacen de otra. Y a la vez sí. Es decir, los hombres tenemos una tendencia a estar expresando más claramente lo masculino y las mujeres lo femenino. Pero no tiene por qué ser así, ¿sí? Eso para empezar, ¿no? Porque ya ampliamos un poco la mirada, ¿no? Entonces, pasa que cuando nosotros explicamos, ¿no? Viene en una formación, en un taller, en una terapia o en una entrevista o en una charla, ¿no? Las palabras, ya sabes, que no hacen juicio, no hacen justicia, perdona, a la comprensión realmente profunda de las relaciones interpersonales y energéticas entre la mujer. Dicho esto, ¿no? Porque si no me meto ahí a veces en líos. Cuando hablamos de hombres, hablamos de la energía masculina y cuando hablamos de mujeres, hablamos de energía femenina. Ya, por supuesto, contemplando todas las excepciones y momentos, porque en un momento determinado yo como hombre puedo estar más conectado con una expresión emocional, mental, energética, vital, femenina, y en otros momentos puedo estar conectado mucho más con una expresión femenina. Y ahora entraríamos en un debate qué es femenino y qué es masculino, pero no es la discusión de hoy, dijéramos, ¿no? Pero para mí, y tanto desde una perspectiva, vamos a decir, sistémica, como una perspectiva espiritual, ¿sí? Espiritual como sentido trascendente, y energético también. Pues sí que hay unos aspectos y unos valores y unas funciones de lo masculino y una de lo femenino, ¿sí? En esto entramos muchas veces en una discusión más filosófica que puede tener su sentido alrededor de la mesa de un bar, pero que en general yo creo que cada uno tiene que hacer su propia introspección sobre eso y aclararse, ¿no? Dicho esto también como segundo aviso. Es importante dibujar todos estos telones de fondo. ¿No? Si estamos tú y yo solos, pues, o hablando con unos amigos, pues no hace falta aclaraciones, ¿no? Pero después la gente, que es normal, y además estamos en un momento susceptible según qué temas, pues ahí entramos en dilemas, ¿no? O en conflictos. Entonces, bueno, para empezar, respondiendo ya a tu pregunta, está claro que muchas veces un hombre siente como amenaza la intensidad emocional de una mujer, ¿no? Porque los sentimientos de la mujer son, por lo general, mucho más intensos y profundos, porque esa es la cualidad femenina, ¿sí? Entonces, dicho esto, y haciendo un apunte sistémico, esto también nos hace una diferencia, porque los hombres tenemos madre y somos hombres, y las mujeres son mujeres y tienen madre. Entonces, la relación con la madre es este descubrimiento o exploración de la dimensión emocional. Entonces, una persona, y aquí hablo de una persona, ¿no?, sin género ni sexo, que ha tenido una madre que, por ejemplo, ha tenido una tendencia más invasiva emocional o de cierta carencia, esto nos condiciona para bien, para conectar, ¿no?, o para explorar o para expresar nuestras emociones, ¿sí? Esto ha hecho un apunte. Pero si hablamos en términos más generales, que es lo que nos interesa, dijéramos, más en este congreso, ¿no?, que hablamos en una dimensión más espiritual y energética,
Está claro que el hombre, ¿no?, tiene una dificultad, y esto también evidentemente es sociocultural, pero también es una cuestión energética, de poder sostener la emocionalidad y poder ahondar, pero por contraparte tiene otras cualidades. Y lo que buscamos en el desarrollo, dijéramos, tanto de la expresión masculina como de lo femenino, es poder abordar las cualidades de lo femenino para poder expresarlas y de lo masculino para poder sostener esa expresión de intensidad y de profundidad de lo emocional, ¿sí? Bueno, no sé si me explico, ¿no? Pero en Sí, ese sentido, sí, una mujer sí. necesita que un hombre, masculino en él, ¿no?, honre sus emociones y sentimientos, ¿no?, tomen la forma que tomen. Y eso es lo que muchas veces no permite, por muchos trasfondos que puede tener este tema, ¿no?, de experiencia infantil, de sistémicas, familiares, etcétera, que un hombre pueda sostener esa emocionalidad y pueda acompañarlo. Cuando digo honrar lo femenino, ¿no?, que ese es el término que usaba hablando contigo, ¿no?, cuando digo honrar lo femenino es honrar todas las cualidades de la mujer y que ella, dijéramos aquí en esta frase que te había compartido contigo, que es de Bert Hellinger, ¿no?, de las constelaciones familiares, la mujer sigue al hombre y lo masculino sirve a lo femenino. Entonces, o sirve a la mujer, ¿sí? Es dos formas de decirlo. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que cuando un hombre puede honrar a lo femenino, se genera un liderazgo que yo llamo liderazgo devocional, que es un concepto, dijéramos, más integrador que esta idea del liderazgo del macho alfa, ¿no?, que nos pone Hollywood ahí en las pantallas. Entonces, claro, ¿qué sucede de esta manera? Que un hombre que está abierto, tiene esta disponibilidad hacia lo femenino, evidentemente, porque ha hecho su trabajo o tiene una buena conexión con su madre, con lo femenino, puede mirar y abrazar con amor y con dolor lo que emerge de su relación con lo femenino, que está expresando su mujer. Y a mí me encanta decir su mujer o mi mujer, porque cuando yo digo mi mujer en la relación de pareja, estoy hablando de la expresión que tiene lo femenino en mi relación de pareja, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta idea, ¿no?, puede sostener la emocionalidad de la mujer, puede sonreírle, puede sostenerla y, de hecho, cogiendo esta primera frase también de Bert Hellinger, de alguna manera la función de lo masculino es liderar o guiar a la mujer para que pueda expresar los sentimientos y las emociones, ¿sí? Esto también puede ser polémico, pero o puede generar, dijéramos, alguna duda sobre cómo se hace eso, ¿no? ¿Por qué el hombre lidera? No es que el hombre lidere, sino que lidera lo masculino. Y ahora, acabaré un poco esta idea, pero desarrollaré otra un poco más adelante, que me parece muy bonita también como para poner en contexto la idea de la relación entre lo femenino y lo masculino. Vale. Entonces, para cerrar esta esta pregunta que tú me hacías, ¿no?, la emocionalidad de una mujer necesita ser, dijéramos, contenida para que ella se pueda sentir elevada, ¿no?, al reconocer su sensibilidad, sus emociones como algo necesario y benévolo para la relación, para que la relación y la familia crezcan. Dijéramos que la función de lo femenino es transmutar la emocionalidad relacional, ¿sí? Muchas veces dijéramos en este sistema que tenemos, a mí no me gusta llamarlo patriarcal, pero para que se entienda, se acusa a la mujer de expresar de un modo determinado sus emociones. Pero la belleza de la sistémica es que no entendemos a la persona como un individuo separado ni del contexto ni del otro, sino como una expresión relacional. Es decir, lo que está en este caso expresando la emocionalidad es la mujer, o puede ser el hombre,
¿no? En el caso de que esté más conectado con lo femenino o tenga una expresividad, ¿no?, más femenina. Entonces, ¿cuál es la función del hombre? Aquí preguntaríamos. Entonces, es aquí donde yo llevo en terapia a los hombres a poder conectarse con su propia autenticidad masculina, ¿sí? A eso me refiero. ¿Y cómo se hace eso, no? Pues honrando lo femenino, es decir, pudiendo permitir que todo lo que surja en la relación desde la dimensión emocional, sentimental, ¿sí?, y la sensibilidad, etcétera, puedan manifestarse. Y para que eso se pueda manifestar, el hombre tiene una función, vamos a decir, sostenedora, contenedora. Es decir, le da dirección. Mira, la imagen para mí es el cauce y el río, ¿sí? El río sería lo femenino y el cauce lo masculino. Entonces, si el hombre no puede sostener, no puede contener, esta feminidad, esta expresión emocional se desborda. Entonces, de nuevo, fijaros, en este sistema que tenemos nosotros de pensamiento, ¿no?, este sistema occidental, y en las propias estructuras patriarcales, ¿no?, que yo las llamo de dominación-sumisión. Pero bueno, ¿qué sucede? Se acusa a la mujer de esa expresión, vamos a decir, excesiva o desbordada de su emocionalidad, pero no es su emocionalidad, es la emocionalidad relacional con el hombre, que el hombre no está en su lugar y no puede guiar ni contener a la mujer. Entonces, una mujer necesita sentir la voluntad y la mente, ¿no?, bien estructuradas, bien ordenadas, para que puedan darle guía, para abrirle un espacio a todo lo que está sintiendo, o mejor dicho, a todo lo que está atravesando su sentir, ¿no? Y solo de este modo una mujer puede sentir íntimamente que puede confiar en un hombre. Y ahí es donde está la segunda parte de esta frase que había compartido contigo, ¿no? Todo lo que sientes está bien, ¿no?, para mí, eres mi mujer, ¿no? Ahí está esa idea que parece a veces como de posesividad, pero que yo le doy la vuelta asumiendo la responsabilidad de que mi mujer lo que expresa es mi feminidad. Y para ello, después, que sigamos esta conversación, desarrollaré una idea que me parece que es necesaria para contextualizar más todo lo de la relación entre el hombre y la mujer, o lo femenino y lo masculino. Bien, pues sintiendo un poquito lo que compartes, Jonás, me encanta cuando hablas de la relación con la madre, de la relación con lo femenino, tanto en hombres como en mujeres, para luego ver ese reflejo, ¿no?, de acercamiento entre la aproximación entre hombres y mujeres. Cuando hablabas del cauce y el río, he podido sentir como mi agua fluye. He podido sentir como ahora ya tenemos, ¿no?, hay una predisposición abierta a sostener, ¿sí?, a que los hombres entiendan que yo misma me sentía a veces con esta emocionalidad, que es una cosa natural y preciosa, pues culpable, ¿no? O sea, aquello de, wow, ¿qué me pasa? ¿No? Esta ciclicidad que hablamos y relacionamos con la luna y que siento ahora, hoy por hoy, Jonás, que no es cosa solo de mujeres, también vosotros tenéis vuestros ritmos, también sois lunares. Y me daba cuenta en mis experiencias, en mi camino, que cuando me permitía realmente surgir toda esa emocionalidad, vamos a poner esta agua, ¿no?, que va por el cauce, la veía en mi camino. Fue bonito para mí integrar esto como el misterio que se abre, no tanto como unas emociones, vamos a cambiar la palabra, que tampoco no es importante el cambio de palabras, pero en mí ayudó el hecho de sentir como todo eso era puro misterio, era magia que se abría, y que si yo me permitía, ¿sí?, abrir todo ese fluir, todas esas aguas, pues cada vez estaba más en conexión con mis ritmos naturales. Y este río, sí, me acompañaba en el camino, ¿sí?, el hombre, ¿no?, sí, me sostenía. Y también sentía que este sostén, este cauce, también se expresaba, oía sus latidos. También el hombre en ese momento
compartía conmigo su emocionalidad, su misterio, ¿sí? En ese momento había como una danza preciosa entre el susurro silencioso de mi misterio y el susurro silencioso de su misterio que acogía. Y ahí me permitía dejarme seguir, dejarme guiar por él, por ese cauce, el hombre, ¿sí? Muchas veces también comparto, Jonas, que para mí es algo controvertido también decirlo con palabras, pero es cierto que el hombre en su predominancia, ¿sí? En su instinto, en su raíz, ¿no? Es esta guía, ¿verdad? La que tiene, la que sostiene, es el cauce. Y sentirme guiada por él, ¿sí? Por ese cauce es maravilloso, porque dejo de decirme, dejo de contradecirme en todo lo que abro en mi camino, ¿sí? Da igual lo que surja. Es evidente que vosotros también sois cíclicos, pero claro, la mujer sabemos que es la creación, estamos marcadas por los ritmos lunares, ¿sí? Es la menstruación lo que hace que eso sea ratificado, ¿verdad? Pero también me doy cuenta de que puedo dejarme guiar por el sol, por la masculinidad, por el elegir, ¿verdad? En un momento dado, pero elegir desde la soberana rendición al masculino, desde observar que él me mima, me protege, ¿no? Y también me ha gustado mucho cuando decías mi mujer. También a mí me gusta mucho decir y expresar mi hombre. También es algo que es controvertido hoy en día. Cuando se dice, parece que sea una cosa posesiva y que no podemos poseer nada. Es como, ¿no? Vamos a dejarnos sentir. Entonces, no es tan importante la palabra, ¿no? Pero luego invitar a que cada uno lo reflexione y lo sienta y entre en este baile de esta ofrecimiento que has dado desde el río y el cauce. Me ha parecido precioso porque es un ejemplo que utilizo también continuamente, así que gracias. Sí, es que da claridad, ¿no? Bueno, las metáforas, ¿no? Tan usadas en terapias es como funciona la mente funciona con imágenes. Y para mí la imagen de la relación lunar de la mujer, ¿no? Con sus ciclos emocionales, implica también una necesidad de que el hombre comprenda el funcionamiento, al menos en este planeta en el que vivimos, ¿no? Porque nosotros, yo que sé cómo funcionarán los ciclos de lo femenino, ¿no? Pero otra imagen que uso es, fíjate que entre la Tierra, ¿no? y el Sol está Venus y Marte está fuera protegiendo estos dos arquetipos de lo femenino. Y entonces cuando acompaño a hombres a elaborar esta relación con lo femenino, con la madre, con la pareja, les muestro estas imágenes, ¿no? Para que puedan ver que esto no es una cosa que nos hemos inventado, ¿no? No se ha inventado el yoga, ni la terapia, ni nada, ¿no? Sino que es un funcionamiento orgánico, ¿no? y cosmológico, ¿no? Entonces, y ahí podemos ponernos en sintonía con mucha más facilidad, por ejemplo, con nuestra pareja. Si entendemos que lo que ella va gestando durante 3 días, ¿no? O 21 días, lo que va gestando durante 21 días lo va a expulsar o desarrollar en la luna nueva, ¿no? Entonces, este ciclo emocional y creativo de la mujer, en un contexto, ¿no? social, ¿no? y económico, ¿no? y de estructuras de poder, que no acompaña a esta relación, nosotros, los hombres y las mujeres, estamos doblemente obligados a hacer un esfuerzo para ponernos en sintonía. Esto es mucho más fácil en otros contextos, por supuesto. Entonces,
claro, tú como mujer haces todo un proceso de gestar un montón de cosas y después tienes que hacer un duelo para tus proyectos, para todo lo que tú has ido integrando emocionalmente durante esos 21 días y después llegas a tu luna y haces tu menstruación o tu luna nueva, lo que sea, y si por un lado la mujer no está en sintonía con eso, no sabe muy bien lo que le está pasando y el hombre tampoco sabe muy bien cómo funciona el ciclo de una mujer, ¿cómo vamos a poder estar en sintonía? ¿No? Hablando un poco de la metáfora, ¿no? Esta de la relacional. Y de cómo el hombre ahí tiene que aprender a sostener a algo que una mujer... Es que somos de naturalezas opuestas, complementarias. No tenemos nada que ver un hombre con una mujer. Y cuanto más claramente podamos admitir esto, más fácil se da la relación. ¿Sí? Porque es verdad que en un nivel social, ético, de valores, bla, 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 somos iguales. Pero no estamos hablando de seres sociales, estamos hablando de seres energéticos y espirituales, ¿no? Y entonces en esta dimensión muchas veces hacemos una transferencia de otros conceptos y ahí es cuando nos liamos, ¿no? Esto para mí lleva a la siguiente idea que quería compartir contigo y a ver qué te parece a ti. Yo creo que nos entenderemos de esta idea porque has nombrado que a ti también te gustaba reconocer que tu pareja es tu hombre. Es tu hombre interno expresado, ¿no? Manifestado o proyectado. Entonces, para mí, en un primer lugar, el primer orden, dijéramos, del amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Cuando quieren construir la pareja, implica que el hombre pueda admitir que le falta a la mujer, ¿no? Y que él por sí solo nunca podría conseguir que una mujer tiene. Esto igual después generamos polémica, pero yo aceptarlo me ha costado porque en un momento determinado de la adolescencia uno lo que hace es un proceso de individuación, ¿no? De diferenciación familiar, lo que quiere es alejarse de la madre, tener su propio criterio, autonomía, etcétera, e independencia. Y la independencia es imposible en una relación de un hombre y una mujer. Porque la mujer, igual que el hombre, tiene que admitir que a ella le falta al hombre y que ella por sí sola nunca podrá alcanzar aquello que el hombre tiene, ¿sí? El hombre en el sentido de lo masculino. Ahora, por supuesto que la tendencia por para mí, estos errores de entendimiento de niveles, ¿no? Es difícil porque creemos que somos iguales, pero es que no somos iguales. Somos completamente diferentes. Y gracias a eso, incompletos. Y por el hecho de ser incompleto, yo te necesito a ti. Te necesito a ti para todo lo que implica acercarme a lo femenino. Por supuesto, y ahora explicaré la letra pequeña, ¿no? Por supuesto yo puedo desarrollar lo femenino en mí, pero entonces, ¿cuál es el precio de eso? No, ahí lo dejo en el aire. Entonces yo creo que cuando el hombre puede admitir que necesita a la mujer y que únicamente se convierte en hombre a través de la mujer, porque, perdonad todos los que queramos la igualdad entre el hombre y la mujer. Solo soy hombre si hay mujer. Si nos convertiremos en seres andróginos, que no tengo nada en contra, simplemente estoy describiendo la realidad, ¿no? Entonces, del mismo modo, ¿no? Cuando la mujer admite que necesita al hombre y que únicamente se convierte en mujer a través del hombre, esta necesidad nos une en vez de separarnos. Y el gran conflicto, incluso social, que sucede, y fijaros cómo son las relaciones de pareja ahora, no digo ni que sean ni buenas ni malas, me refiero a cómo funcionan, qué dificultades tienen y qué ventajas tienen frente a otros momentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una dificultad porque queremos estar en pareja pero siendo independientes. Y el gran concepto para mí, hablando de espiritualidad, que pudo traer, en este caso Buda, es una gran revelación de que no hay posibilidad de existencia sin interdependencia, ¿no? Yo soy hombre
pero yo soy hombre porque tú eres mujer, pero es que yo existo porque tú existes, dijo él, ¿no? Entonces aquí nos ponemos en un lugar mucho más humilde, justamente porque los dos admitimos que el uno sin el otro no podemos desarrollar ni lo femenino ni lo masculino, ¿sí? Que son todas al final las dos grandes dimensiones de la conciencia y de la energía, ¿no? Entonces el hombre recibe de la mujer lo femenino como un regalo, como una dádiva, y la mujer recibe del hombre lo masculino también como un obsequio, ¿sí? Y no como estas relaciones, dijéramos, que tenemos tan materialistas, ¿no? En el nivel de relación entre hombre y mujer, donde yo obtengo lo que tú me das y después te desecho a ti o a la relación, es justamente por esta falta de humildad y de reconocer que nos necesitamos. Entonces, ahora imaginamos que un hombre realmente es para mí un gran mal, ¿eh? Que imaginamos que el hombre realmente puede desarrollar lo femenino en sí mismo y que una mujer puede desarrollar lo masculino en ella misma sin necesidad del hombre. Ciertamente lo puede hacer. Y eso es el camino de algunos itinerarios espirituales, de algunos recorridos espirituales, ¿sí? Pero no es en general del ser humano, ¿no? Porque el ser humano aún quiere estar en pareja y aún quiere compartir la familia, los hijos, etc., ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando desarrollamos esta idea como contradicción, como incoherencia de que yo quiero tenerlo de lo femenino, me lo quiero quedar, pero no quiero tener una relación con una mujer? Pues esto es un ideal que lo único que hace es, de nuevo, separarnos, ¿no? Que imagina que este hombre se une a alguien que quiere obtener de lo femenino, de la mujer de lo masculino del hombre, pero a la misma vez lo rechaza. Y esto es algo que veo a menudo en la terapia de pareja. Un conflicto grande porque es como si yo quisiera quitarte tu propia energía femenina al precio de la independencia, con la libertad, dijéramos, de la independencia. En cambio, si el hombre renuncia a lo femenino en sí mismo y la mujer renuncia a lo masculino en ella misma, ambos se necesitan y se ven unidos, ¿sí? ¿Qué profundidad podría alcanzar una relación, ¿no? Que, repito, es una de las grandes dificultades que tenemos en las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué dificultad puede tener una relación donde el hombre busca su total independencia de la mujer? Pues que cuando nos unamos y tú empiezas a expresar lo femenino, ¿sí? Tanto en una relación de pareja como profesional, como de amistad. Cuando tú empiezas a expresar lo femenino, yo no tengo ningún interés de acompañarte ni de sostenerlo, ¿sí? Para mí es necesaria esta renuncia. Esta renuncia es lo que me permite acercarme a la mujer, a la feminidad y de hecho a mi propia madre, porque justamente puedo hacer esta renuncia. Me parece maravillosa la reflexión, esta aproximación a la madre, a lo femenino, al vacío, ¿no? Y este vacío es a veces lo que da muchísimo miedo, ¿no? El no querer aceptar que realmente en la vida todo es una muestra de que son dos fuerzas opuestas que son complementarias, ¿no? Y el mismo ejemplo que reside entre hombres y mujeres, que por ese mismo hilo que tú hablabas de la interdependencia, no puede existir una cosa sin otra, ¿no? De hecho, todo en la vida no hace más que recordarnos eso. Es como cuando podemos plantearnos, Jonas, observar la luna y el sol, ¿no? Uno sin otro no existe, ¿no? No hay noche sin día, así como, por ejemplo, pues no puede haber luz sin oscuridad. Y este es el principio universal, de darnos cuenta de esta magia, ¿no? De los opuestos que se atraen.
Entonces, es una pila, ¿no? También el ejemplo de el polo positivo, el polo negativo. No puede darse la luz si no fuera por eso. Hay tantos ejemplos que nos muestran el hecho de que hay esta conjunción, esta comunión que pasa por, sí, en nosotros mismos y de forma individual observar esa danza, pero darnos cuenta de que en esa profundidad de compartir, ¿verdad? En esa profundidad de observarnos en el otro como parte nuestra, es algo que nos conduce de regreso al origen, ¿no? Esa conjunción que nos hace vibrar en armonía vital sexual, que bueno, es la propuesta, ¿no? Del Congreso todo el tiempo. Me parece Sí, muy delicada y muy fina la reflexión. Sí, sigue. No, pensaba que habías cerrado, ¿no? Que no sé hacia dónde nos va a llevar la evolución, ¿no? Es posible que la conciencia evolutiva que nos ha tomado a su cargo como seres humanos nos esté llevando hacia una conciencia andrógina. Tiene sentido, es decir, tiene sentido. Pero fíjate que no contradice eso, ¿no? No contradice el sentido evolutivo, esta mirada, vamos a decir, enraizada en la polaridad, ¿no? Porque también hay una confusión espiritual. Y ahora quisiera pasar un poco a una dimensión mayor, ¿no? Espiritual, no tan, digamos, aterrizada, que tiene que ver con lo evolutivo, ¿no? Fíjate que para mí, desde esta mirada, lo que implica es que si yo puedo estar honrando lo femenino, es que estoy honrando lo masculino. Y entonces, aquello que nos tenga que tomar, ¿no? Un alma mayor, un espíritu que todo lo guía, el ánima del mundo, no lo sé qué es lo que se pone a cargo nuestro, ¿no? Yo tengo ideas, pero no, son mis ideas, al final no sé si tienen mucho valor, dijéramos, ¿no? Pero para mí sí que tiene importancia porque es del modo en que yo puedo vivir en sintonía con la vida, honrando cualquier, vamos a decir, cualquier expresión de la conciencia de la energía. Y para mí, cuanto más claridad hay que lo que estoy honrando es lo femenino, más claridad hay en que lo que se expresa a través de mí como lo masculino puede ponerse al servicio de la vida, ya sin esta dualidad. Y creo que en la espiritualidad, que yo también soy parte de una idea no dualista de la conciencia, ¿eh? Yo tengo raíces advaitas, de hecho mi apellido es un apellido advaita, curiosamente. Lo descubrí ya de mayor. Total, que la cuestión es que esta concepción a veces espiritual que tenemos no dualista nos confunde y nos hace creer que, bueno, pues que no, pues que lo femenino y lo masculino que entren en la sala y que se muevan como quieran. No, para mí, justamente dar claridad a esta conciencia de cómo se mueve es lo que permite, dijéramos, pedalear, ¿no? Si uno no sabe que tiene que estar abajo y rendirse y no ofrecer resistencia, es cuando justamente puede elevarse. Y cuando pone de su fuerza, es decir, cuando va hacia lo masculino y pone fuerza sobre el pedal, es cuando se genera un movimiento, como tú decías, como de una dinamo o de una batería, ¿no? Pero cuando yo digo, no, lo femenino es lo mismo que lo masculino, bueno, a ver, ahí no sucede nada. No sucede nada en la pareja y no sucede nada en tus proyectos profesionales. Y lo veo constantemente. Hombres que están confundidos por todo este paradigma tan confuso que dice que no, que tú tienes que ser sensible, pero que no tienes que decir esto de esta manera, pero no tienes que actuar. No, perdona, es ser machista si le abres la puerta a una mujer para que entre o no sé qué, eso ya está pasado de moda o lo que sea. Y para mí ahí hay una confusión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que recojo de lo que has dicho, que me parece de una gran belleza,
es la idea de la relación entre el vacío y el lleno, ¿no? Curiosamente, eso también es una dinamo para mí. La mujer está conectada con el vacío por yin, ¿no? La oscuridad y el vacío, ¿no? Y invito a todos los que estén oyendo esta charla y les interese este tema, que miren bien la idea taoísta de la relación entre lo femenino y lo masculino. Entonces la mujer tiene un doble vacío, no solo tiene el estómago como el hombre, sino también tiene el útero. Y es por eso que conecta más fácilmente con sus emociones, conecta con el vacío, con la falta de plenitud. Pero la plenitud solo se da cuando esa relación de lo masculino y lo femenino están en sintonía. Porque nosotros como hombres, ¿no? Y como energías penetrantes, no fálicas, tenemos una tendencia, una inercia a llenar, a buscar, por ejemplo, dar solución, ¿no? Somos, en ese sentido, nuestra conciencia y nuestra energía funcionan de una manera más mecánica, ¿no? Y a veces se nos tacha de simplistas, ¿por qué no? Porque queremos, ¿no? Tú tienes un problema, ¿no? Vienes y dices, Jonás, es que me he discutido con mi pareja o con mi amiga, tal y cual. ¿Qué te ha dicho? No, pues llámala y dile que... No, no es eso lo que tengo que hacer. Pero mi tendencia masculina es como darte una solución, ¿no? Ahí no se está honrando lo femenino, ¿no? Ahí tengo que pararme en un momento y sostenerte, permitir tu llanto, tu expresión emocional, lo que sea. Y cuando estoy en sintonía con eso, es cuando puedo puedo acompañarte, liderar de una manera devocional a un lugar que sí hay solución. Pero esa solución no se puede dar si entre tú y yo, como expresiones de lo masculino y de lo femenino, no están en sintonía y no tienen una experiencia de plenitud. Muchos hombres quieren acompañar a su mujer desde un lugar que es muy masculino, pero está muy desconectado de lo femenino. Es decir, no está en ese servicio de honra a su mujer. Y entonces le dice, no pasa nada, hombre, eso es una tontería. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho que no quería quedar contigo? Bueno, no pasa nada, ¿no? Y no es eso, ¿no? Y eso después, claro, una mujer desconectada de su propia feminidad porque no ha sido acompañada por su padre, por su pareja, etcétera, hace lo mismo con sus hijos. Y esto, por supuesto, ya sabemos lo que son las cargas sistémicas, ¿no? Y relacionales. Entonces, a mí me Fíjate, parece muy bello esto del vacío, del lleno, sí, porque yo tengo que poderme conectar con el vacío de la mujer. Sin la mujer, ¿cómo hago yo para conectar con el vacío? En cuanto lo tengo, me voy en bicicleta. Yo lo hago eso. Mi tendencia es, en cuanto siento mi vacío, es decir, mi gran capacidad, porque vacío es capacidad, mi gran capacidad creativa es mi vacío. Si yo no conecto con mi vacío, ¿qué hago? Trabajar 12 horas, que es lo que hacen los hombres, ¿no? Muchas veces, desconectados de lo femenino. Trabajar 12 horas, 14, 16, generan un dinero, pero es un dinero vacío. Vacío en el sentido de que no tiene valor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Lo tienen que gastar en estupideces. Todo esto son desórdenes de conciencia y energía de la relación entre lo masculino y lo femenino. son las adicciones lo que llevan pues, de alguna manera, llenar esos espacios que en principio pues están ahí diciendo, oye, escúchame, acabas de hablar y de ampliar todo esto del vacío y del llenado, y me parece precioso compartir como que nosotras en ese vacío en el que, digamos, podemos estar más acostumbradas a sentir esta tierra fértil, ¿no? en nuestro útero. Tenemos esta cavidad, ¿no? La cavidad de la entrada del templo, de la vagina, ¿no? Que está completamente abierta a recibir ese llenado, ¿sí? Ese llenado que nosotras, en nuestro camino y en nuestro recogimiento y nuestra danza de nuestras energías, quizá tenemos esa más dificultad en sostener el llenado, ¿no? Y vosotros a su vez, el contrario, ¿no? Sostener ese vacío del que hablabas. Y me parece precioso compartir cómo en muchos ámbitos de lo cotidiano podemos generar y entrar en contacto con esos sentires de vacío y de llenado, pero en el momento de hacer el amor, ya hablando específicamente, ¿no? con tu pareja,
qué bonito es, ¿no? Cuando un lingam, ¿no? Dicho en sánscrito un pene, se introduce en la cavidad, en el vacío de la mujer y sostiene ese momento, ¿no? Vamos a decir que evidentemente se puede hacer y hacer práctica haciendo el amor de muchísimas maneras, ¿no? Hay momentos de fricción, hay momentos de sostener, desde la perspectiva tántrica, hay prácticas que vienen, ¿no? A este espacio y a tener esta sintonía con ese vacío. Sería cuando el pene entra en la cavidad de ese vacío, de ese misterio y sostiene ese momento, ¿sí? Esta es una de las prácticas también más bonitas, dicho sea, a continuación del hilo de lo que comentamos del vacío y el llenado, que es más lindo, ¿no? Nosotras también en ese momento sostenemos el llenado, ¿sí? Nosotras también, para nosotras es importante sentir y sostener el sentirnos llenas. A veces escapamos de ahí, no solamente con no hacer el amor de esta manera, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? En la vida, nos escapamos muchas veces de sentirnos esta plenitud con nosotras y ellos este vacío consigo mismos, ¿no? Que es un vacío que, como tú decías, está lleno. Sí, totalmente. Sí, claro, yo hablo mucho desde la perspectiva del masculino, pero es cierto, la mujer en el momento que vive un llenado, pero sin que se esté honrando lo femenino, eso vamos a llamarlo pornografía, ¿no? Eso entra en una crisis de identidad y entra en una crisis de relación, ¿sí? Y por otro lado, es cierto que una mujer, teniendo sus propios asuntos pendientes, ¿no? Con lo femenino, con la madre, cuando, aunque sea acompañada por un hombre y le llene, ¿no? Haya plenitud, puedan también entrar en crisis, ¿no? Y de eso va también la terapia. Pero sí, hay muchas cosas que me encantaría desarrollar contigo, ¿no? De intercambiar sobre, extrapolarlo, ¿no? Toda esta conciencia de relación de lo femenino-masculino a nivel tántrico, ¿no? Que yo tengo muy poco conocimiento de eso. Y es cierto, hay un movimiento de émbolos, ¿no? Entre el vacío y el lleno, que es de nuevo lo que genera el dinamismo. Y dicho de otra manera, en términos más, ¿no? Más terapéuticos, yo lo llamo mi terreno, esto se llama, para mí, en mis términos, amor y deseo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El amor es una apertura completa al vacío y el deseo es una búsqueda del llenar, ¿no? De la llenura. Evidentemente, esta dinámica, esta relación entre los dos es una relación que siempre está en desequilibrio, porque cuando vamos hacia el amor no vamos hacia el deseo. Y el deseo, por supuesto, tiene que ver con lo masculino y el amor con lo femenino. Entonces, hay una gran dificultad natural, por propia naturaleza de la conciencia humana, de que esta relación se favorezca, ¿no? El fulcro de la balanza se vaya más hacia un lado. Entonces, fíjate que hay parejas que funcionan de una manera mucho más masculina, vamos a decir pasional, entonces tienen una relación donde hay un sexo, vamos a llamarlo más genital o más energético. Por ejemplo, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Follar de hacer el amor, ¿no? Y a mí me gusta decirlo esto en términos terapéuticos. Cariño, lo que tienes que hacer es follar con tu novio. Porque os habéis feminizado. Y eso pasa muchas veces porque son dos niños que se encuentran, que están buscando a la madre el uno a través del otro. Y entonces generamos muchas veces relaciones, y yo tengo esa experiencia también, mi propia experiencia personal, donde muchas veces en la pareja he buscado una madre, ¿sí? Por mis propios asuntos pendientes. Entonces se genera una relación muy fusional en vez de friccional, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas en el sentido energético y sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que en una relación donde solo se hace el amor, ¿sí? Estas relaciones normalmente los 2 o 3 primeros meses sí que tienen
un sexo más energético, ¿no? En vez de una sexualidad más sentimental, ¿no? Más de encontrarse en un lugar, vamos a decir, espiritual, ¿no? Aunque los dos son energías espirituales, por supuesto. Y entonces después está la pareja que se mueve más desde el deseo. Entonces, claro, no es pasional, pero les falta encontrarse en el corazón y entonces aquí es, cariño, tenéis que poder hacer el amor. No todo es aquí te pillo, aquí te mato, no es todo una cosa de intensidad, porque eso después se extrapola a la relación de comunicación, ¿no? de la relación emocional. No pueden encontrar el lugar, ¿no? La pareja que está tan en este lugar de follar, dijéramos, también follan emocionalmente, también follan relacionalmente, ¿no? Y no pueden encontrar el lugar del corazón, ¿no? Entonces, acompañar a la pareja en esas dos grandes dimensiones me parece muy bello. Y de nuevo, hay que poder hacer esa diferenciación. Porque si no, ¿cómo evolucionas? ¿Cómo elaboras lo que falta en ti puede ser en un momento determinado o en una relación determinada? Porque tú sabes, Eva, ¿no? Que muchas veces con una pareja te despierta una cosa, ¿no? Y te pasas, ¿no? Te pasas follando ahí todos, cada vez que os encontráis, no sé qué, no sé cuántos, hay un momento, ¿no? Una relación más que se dice química o complicidad, ¿no? También es una forma de decirlo. Entonces, cuando hay tanta química, hostia, ¿no? Por las esquinas. Pero después, muchas veces, esta relación, al cabo de unos meses, por contraste, por complementariedad, se pasa a la otra polaridad. Entonces, eso es bonito verlo y fíjate que se puede mirar desde muchos niveles, ¿no? Se puede ver desde un nivel relacional, desde un nivel energético, desde un nivel más espiritual, ¿no? Y cada uno tiene que poder elaborarlo de la manera que está más en sintonía. Pues si es desde el Tantra, pues el Tantra. Si es desde una mirada más sistémica relacional. Está maravillosa la aportación, Jonás, una vez más, a continuar al hilo contigo y sentir que es importante mezclarnos con todos los estadios sensacionales, orgásmicos, de amor, de deseo y no excluir nada porque lo somos todo. Y en esa totalidad, en esa unicidad, pues no rechazamos el instinto animal de un follar, ¿no? O un instinto emocional del alma, del corazón, ¿no? Que es que no tiene por qué ir desvinculado una cosa de otra, ¿no? Un instinto animal de aquí te pillo, aquí te mato, vamos a decir, del corazón, no tiene por qué estar separado. También lo hemos hablado durante el congreso, también esto, ¿no? Esta perspectiva de la sexualidad tántrica. A mí me gusta más hablar de actitud sexual, ¿no? Actitud emocional sexual, que es simplemente sentirnos y abrazarnos con lo que viene, con lo que llega en este aquí y en este ahora, en el instante de lo que sucede, de lo que se abre, ¿no? Y explorar en ese vacío, en ese misterio que acontece. Entonces, como tú dices, ¿no? Unas veces se puede dar de manera más instintual, otras, ¿no? Mucho más entrando en el alma, luego entrando más en la conciencia, pero una cosa no va separada nunca de otra, están interrelacionadas, unidas, y lo que hace que se abran en cualquier estadio, el denominador común siempre es el corazón. O sea, el corazón siempre interviene, ¿no? Aunque queramos tener una relación o imagínate, ¿no? Encontrarnos con una situación más de sexo rápido, ¿no? En los casos en los que las personas se encuentran con esto y dicen, no, esto no tiene nada que ver con el amor conmigo, ¿no? Yo siento que no es así, o sea, que el corazón siempre está de la manera en que sea, ¿no? Aunque tú te plantees que quieres hacerlo de una forma más instintual, más salvaje, el corazón siempre está. Entonces, también hay que cuidar un poco la elección, ¿no? Que tenemos frente a las cosas que desarrollamos. Y la pregunta siempre hacia nosotros mismos es, ¿te hace bien si esto que haces? La pregunta a veces, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Que a mí misma, ¿no? Me pregunto a mí misma, ¿esto está bien, está mal? O alguien, ¿no? Con quien comparto los acompañamientos, ¿esto está bien, está mal? Siempre es, ¿te hace bien a tu corazón? O sea, ¿tu corazón cómo lo sientes? ¿Sí? ¿Sientes serenidad? ¿Sientes agobio? ¿Sientes...? ¿No? Entonces, siempre es mucho ese camino el que se abre. Entonces, ahí no hay etiquetas de es mejor una cosa más así, más...
espiritual o más salvaje, ¿no? Nos rendimos, ¿no? A sentir, a vivir, que es la magia que nos abre la vida, ¿no? Para eso estamos aquí en esta tercera dimensión, ¿no? Con este cuerpo. Trayéndolo al cuerpo, ¿no? Es decir, claro, si nos desarraigamos de esta dimensión, vamos a decir, más orgánica, ¿no? Que tú decías salvaje, más animal, ¿no? Fíjate, animal viene de ánima, ¿no? Que es alma, es decir, es un ser que ya tiene una dimensión de la conciencia, pero esta conciencia, ¿no? Está adherida a la tierra y se mueve en este plano, que como tú decías, tridimensional. Y no hay forma de integración si no hacemos partícipe a este aspecto que es mucho más instintivo, ¿no? Y fijaros, ¿no? que todos podemos ver, todos tenemos ejemplos en nuestra propia vida y mirando a nuestra familia o amigos. Cuando la parte más física, instintiva, no está implicada en la relación de pareja, hay algo que se desconecta. Hay algo que se desconecta y se pierde la plenitud. Porque es esta relación. La plenitud no es una cosa que tiene que ver con, ¿no? De nuevo, esta falsa concepción de que si yo me uno a Dios, entonces ya está todo. No, es justamente la integración. Si tenemos, ¿no? 7 chakras y los primeros 4 mínimo, ¿no? Están conectados con la dimensión física directamente, ¿no? Todos están conectados directamente con la dimensión física, pero 4 tienen funciones claras, ¿no? Entonces, justamente esta escisión de nuevo, esta separación de nuestra experiencia justamente sexual. Y fíjate que para mí lo que nos define como seres humanos especialmente es la sexualidad. Especialmente. Porque tiene la potencia y la capacidad de transformarnos en ir hacia la creación y la creatividad espiritual o física y material. Y eso es dijéramos, una decisión que nosotros hacemos con nuestra energía sexual creativa, ¿no? Guión creativa. Y sin esa dirección quedamos en un lugar como perdido, quedamos como en el limbo, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa, que nos falta tanto integración a las personas que se dedican a, vamos a decirlo, ¿no? A lo material y despreocuparse de la dimensión espiritual, como las personas que están en la dimensión o preocupados por la dimensión espiritual y se desconectan de la dimensión física, ¿no? Que ahí está la salud, etcétera, ¿no? Y una experiencia, por supuesto, emocional. Y yo veo mucho, ¿no? en el ámbito por ejemplo, del yoga, que es que conozco, que otros también conozco, bueno, del crecimiento espiritual en general, como muchas personas hacen un clic, se van a la parte espiritual y entonces esa misma idea de no dualidad los divide, los separa de sí mismos. Y yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Yo me he ido mucho a querer estar como una cosa energética, espiritual y no sé qué, y de pronto empezar a olvidarme de que soy responsable de esta entidad, de este ser, ¿no? Llamado Jonas, que por supuesto puedo estar menos o más identificado, pero que todo lo que estoy a cargo es de este proyecto al final. Y esto es el mundo, esto es mi mundo y se expresa en la manera en que yo le doy vida, que le doy honra, salud, ¿no? Y amor, por supuesto. Entonces me Qué parece maravilloso. importante toda esta idea de la integración y la integración, insisto, se da para mí a través de poner en orden la energía sexual. Sí. Y después ahí hablaríamos de las 2 dimensiones, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Pues muchas gracias, Eva, por la invitación, la charla, súper enriquecedora. Y nada, nos vemos en el Congreso. La verdad es que ha sido un placer también, Jonas, el hacer este baile, esta conversación, entrevista, conferencia. Tantas y tantas personas sentimos y expresamos que es desde ahí, ¿no? Desde la armonía vital sexual en nosotros mismos y en danza con los hombres, con las mujeres, lo que transmitimos para que, si sirve de reflexión, de inspiración,
pues bienvenido sea para cualquier persona. Muchísimas gracias, Jonas. Gracias, Eva. Hasta Nos vemos. pronto. Chao, Gracias.